Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en RTPA. Vamos a analizar hoy distintas cuestiones que tienen que ver con la actualidad, por ejemplo, con el resultado de esa reunión del Comité de Crisis convocado por el Ministerio de Igualdad ante el repunte de asesinatos por violencia de género. Ayer teníamos 31 mujeres asesinadas, a esta hora tenemos 32 porque hay un caso, una mujer de 34 años asesinada por su pareja en Barcelona. Creo que ya se ha localizado también a este maltratador en las últimas horas. Lo comentaremos seguramente a lo largo del programa. También queremos aprovechar para meternos en un asunto del que tenemos algunas referencias. Por ejemplo, después de la victoria de España en el Mundial, hubo un aumento del 120,8% de las llamadas al 016 y parece que esto ha ocurrido también con otros grandes acontecimientos y en otros países europeos. De hecho, dentro de unos segundos daremos algunos datos que tienen que ver con esta situación que hoy planteamos a Lorena Gil, filóloga y politóloga, a Diana García, periodista, y a los también periodistas Ramón Suárez y Diego Baliño, a quienes saludamos en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica. Saludamos a Lorena Gil. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Diego Baliño, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Diana García, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Y Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? Buenos días. Y más refrescantes días. Más refrescantes. Bueno, aquí. Depende de cómo lo miremos. Gracias, Ramón. Lo que les decía hace tan solo unos segundos, conocíamos la convocatoria del Ministerio de Igualdad, de ese comité de crisis, para analizar los asesinatos machistas que se cometieron durante los meses de junio y julio. De las 9 mujeres asesinadas, únicamente una había interpuesto una denuncia previa por violencia de género. El comité identificaba varios ámbitos en los que considera necesario reforzar la respuesta institucional. Una de las primeras conclusiones apunta a la necesidad de recalibrar el peso que el sistema judicial y policial presta a las decisiones de las víctimas cuando solicitan retirar denuncias, renuncian a órdenes de alejamiento o desisten de otras medidas de protección. Estas decisiones, según las conclusiones del comité, deben interpretarse teniendo en cuenta que las mujeres no actúan en libertad en un contexto de violencia machista, de violencia de género. Pero además, como también apuntábamos, mientras cientos de miles de personas celebraban la victoria en las calles, en los bares, en las casas, las llamadas al 016, el teléfono de atención a la violencia machista, comenzaron a repuntar. Nos referimos a ese domingo 19 de julio, después del partido de la selección española, cuando la selección consiguió el campeonato del mundo. La franja horaria con mayor incremento fue la comprendida entre las 11 de la noche del domingo y las 7 de la mañana del lunes, con una subida del 120,8% respecto a la misma franja y la semana anterior. El Ministerio de Igualdad no ha facilitado cifras absolutas, solo porcentajes, pero estos crecen todavía más si se atiende a otros canales de este servicio de atención. El correo electrónico habilitado por el 016 registró un aumento del 1000% respecto al lunes anterior, muy por encima del resto de vías de contacto, y el chat online subió también un 60%, mientras que el canal de WhatsApp fue el que menos creció, con un repunte del 8,75%. Este debate se instaló días después en España, cuando en menos de 24 horas se conocieron esos 2 crímenes machistas en Antequera, Málaga, y en Almeda de la Sagra, en Toledo, a los que se sumó un tercer caso investigado como feminicidio fuera de la pareja o expareja en Benavís, también en la provincia de Málaga. Un cuarto suceso en Almoradí, Alicante, que en un primer momento se investigó como posible violencia de género, quedó finalmente descartado tras la autopsia. El caso es que ya, por ejemplo, ONU Mujeres y UNICEF impulsaron en mayo una campaña bajo el lema "La violencia contra las mujeres no es parte del juego", en la que advertían que durante partidos como los del Mundial, las llamadas a estas líneas de emergencia pueden llegar a dispararse hasta un 30%. Y otro dato más que también me llamaba la atención nos lleva a Reino Unido, donde este tipo de campañas se remontan ya a 2014, cuando
pasado, la organización Tender lanzó un anuncio que mostraba a una mujer aguardando con temor el resultado de un partido de la selección inglesa en el Mundial de Brasil. El mensaje final advertía de que la violencia machista había aumentado un 38% cada vez que Inglaterra quedaba eliminada de un mundial. Así que con este asunto abrimos hoy el programa, abrimos Asturias al Día y ya buscamos opiniones. Diana, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo analizas este tipo de datos que nos están llegando desde mitad de mes? Bueno, llevamos un año horrible, ¿no? Ya empezamos enero muy mal y este mes de julio también ha sido terrible. Los datos, bueno, no sé, yo no sé si las excusas del fútbol, las excusas del calor, estamos en una sociedad violenta en la que se está banalizando lo que es la violencia de género. Parece que este discurso la gente está cansada. Yo como periodista o persona que está muy involucrada en estos movimientos contra la violencia de género, sientes frustración, sientes rabia porque parece que no somos capaces de atenuar. Sabemos que hay momentos en los que esto se incrementa, hay situaciones difíciles y no somos capaces de adelantarnos, de superar estas cifras que, por ejemplo, ahora lo del fútbol, esto que me estabas comentando, ¿no? Que parece como una anécdota más que se junta con... Pues es que es lógico. Yo estaba por las calles cuando ganó España y veías un estado de como medio, sí, de euforia, pero animal, ¿no? Era como la gente estaba como vamos a romper con todo esta, es como una vía de escape, ¿no? Y yo sé de mujeres que se encontraron cuando llegaron a casa con sus parejas que habían bebido más de la cuenta, con una situación pues de euforia, agresividad, que sale pues ahí, pues oye, pues al día siguiente había que trabajar, había una situación de mucha tensión y que pues es que es algo lógico, es algo que llevamos denunciando, la situación de violencia dentro de los hogares, dentro de las familias, dentro de las relaciones personales que hay contra las mujeres, y ¿qué podemos hacer? Pues mira, ni pactos de Estado, ni aquí hay que tomar las decisiones claramente por parte, incrementar recursos policiales, porque por ejemplo ahora se está hablando en el verano, las medidas en la reunión de ayer parece ser que iban a obligar que pues esas mujeres que en algún momento pues deciden por presiones, por la situación en la que viven, con unas dificultades económicas, con una realidad muy compleja en su entorno, deciden retirar esas denuncias. Ahora dicen que pues que tienen que vigilar eso, ¿no? Que no se la retiren. ¿Y qué pasa? Que si no hay recursos suficientes para asegurar que haya una protección policial o hay hacia esas mujeres, tampoco solucionamos nada. Entonces, en el verano, si tenemos esos datos, habrá que incrementar esos recursos. Una mayor vigilancia policial, ¿no? ¿Realmente tenemos esas posibilidades? ¿O simplemente seguimos otra vez haciéndonos montajes en el papel que todo lo aguanta o declaraciones institucionales? Lorena, ¿qué opinión tienes tú? Sobre el dato que planteabas en concreto del aumento de las llamadas o de la puesta en conocimiento del 016 de esas situaciones de violencia tras el Mundial, a ver, yo creo que es importante hacer notar y conocer que esas situaciones se dan, pues obviamente cuando hay situaciones de euforia, hay consumo de alcohol, en ocasiones de otras sustancias, y que eso hace que muchas personas se envalentonen, pero en situaciones preexistentes de violencia. Lo que hace esto es actuar como detonante de una situación que ya existía previamente. Por lo tanto, creo que es importante tener ese conocimiento y cuando uno mira esas cifras, piensa en la situación de tantos miles de mujeres que están viviendo una situación terrible en sus casas, en sus entornos, de una violencia que, en muchos casos, como hoy comentabas, con la última víctima, estamos hablando de 32 mujeres asesinadas y hablamos de 57 feminicidios y asesinatos en lo que llevamos de año. Decías, Diana, que si pacto de Estado o no, yo creo que todas estas cosas a las que se llegan, estos acuerdos, estos consensos a los que se llegan entre las fuerzas políticas,
deben actuar como herramientas para dotar de recursos a las administraciones que realmente pueden ayudar a las mujeres, asistir a las mujeres, prestarles apoyo cuando más lo necesitan a todos los niveles. Y el otro día hablábamos precisamente del aniversario de la sentencia de La Manada y hablábamos de la falta de medios en algunos casos, si bien eso había mejorado, porque habíamos visto cómo habían aumentado las denuncias de mujeres. Pero a mí me había llamado la atención un detalle que ahora mismo se extrae como una conclusión del comité de crisis de ayer, que es que llama la atención el porcentaje tan bajo de denuncia que viene de los entornos de las víctimas, que son quienes normalmente conocen cuál es la situación que están atravesando esas mujeres. Y hablamos de familiares, hablamos de vecinos y vecinas que pueden saber de esas situaciones, aunque directamente a lo mejor no hablen no conozcan directamente a esa víctima, de compañeros y compañeras de trabajo, y cómo esos entornos deben ser animados también a hacer esas denuncias, fundamentalmente por las dificultades que tienen las mujeres y porque vemos que esta sigue siendo un problema que persiste, en el que, como decía el otro día, la violencia, los asesinatos son el punto más extremo de una violencia estructural que existe a muy diferentes niveles. Diego. Bueno, no hay excusas para la violencia machista, ni el fútbol, ni el alcohol, ni ninguna otra, ¿no? Pero desgraciadamente sí que ocurre que hay relaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos en un periodo vacacional y desgraciadamente por estadística pues son fechas muy críticas para la violencia de género, ¿no? Es decir, si hacemos la comparación con otros años, también estos meses del verano pues hay numerosos casos, ¿no? en los que muchísimas mujeres han sido asesinadas o se les ha intentado asesinar. No por ello, vuelvo a decir, no sea una excusa el calor ni las vacaciones, pero que decir que bueno, pues hay una relación causa-efecto que eso se sabe que es así y lamentablemente ya, digamos, desgraciadamente cuentas con ello que va a ocurrir. Ojalá no hubiera ningún caso más de feminicidios. Me ha gustado el dato que ha dado Lorena ahora de las 57 víctimas, porque realmente el dato que está usando ahora mismo las instituciones es violencia de género, que quiere decir parejas o parejas, no está contando el resto de mujeres que también han sido asesinadas por hombres, ¿no? La verdad que siempre hay que lanzar el mismo mensaje, no todos los hombres somos violentos, pero sí que todos los violentos son hombres. Y bueno, pues somos nosotros, creo, los que también tenemos que alzar la voz con las mujeres, tenemos que responsabilizarnos en que necesitamos una sociedad lo más igualitaria posible y hay claramente una desigualdad que en fin, que en esto se manifiesta, ¿no? Las víctimas, pues, bueno, como decía Diana, tienen causísticas distintas. Hay quien denuncia y sigue con el proceso y hay quien pues tiene una dependencia o económica o emocional con esa persona que le impide, ¿no? el tener que, bueno, pues separarse y a veces lo vemos muy fácil lo de denuncia, pero bueno, aunque es verdad que con las distintas leyes que se han ido haciendo, se han incrementado el número de denuncias, que no quiere decir que antes no las hubiera, es que ahora, bueno, pues hay una concienciación de que hay que seguir estos procedimientos. Pero luego también es verdad que hay casos, como fue el de La Manada, que nos indignaron a toda una sociedad, ¿no? Que vimos una sentencia claramente inaceptable en aquel caso, y hay mujeres que eso también les no sé si llamarlo lo priva o les da... consideran que no van a ser escuchadas ni creídas por nadie, y entonces pues también es otro retroceso. Y por último, si hay que hacer un pacto de Estado o no, yo creo que todo tiene que ir, bueno, pues todas las administraciones tienen que ir conjuntamente e intentar que esta lacra social, que desde mi punto de vista no tenemos el concepto de la importancia que tiene, pues se acabe lo antes posible, ¿no? Y es verdad que en España ha habido graves retrocesos, por ejemplo, en comunidades autónomas donde Vox ha entrado a los gobiernos. Es una de las exigencias que ha puesto es que esto no compute, y de hecho es un partido negacionista de la violencia de género, ¿no? Cuando es una realidad. Ramón. Coincido con mis compañeros de mesa, de tertulia, y Lorena apuntaba antes hacia un concepto, ¿no? Que la violencia de género es estructural. Eso debemos metérnoslo en la cabeza, todos los que estamos aquí lo tenemos seguro, pero es un fenómeno global,
es un fenómeno histórico, lleva siglos en la educación, en determinados países todavía en leyes mucho más atrasadas que aquí. Y lo del fútbol, el calor, exactamente, es un fenómeno coyuntural que acentúa, que detona. Pero evidentemente no es excusa, pero sobre todo hay que ir más atrás, ¿no? Tú alertabas, Roberto, en ese estudio que ya se lleva haciendo en Inglaterra, por escuelas económicas, por universidades, también, o sea, la violencia de género en la Eurocopa o en el Mundial aumenta, pierda o gane el equipo. Es decir, ese festival de alcohol, ese festival de euforia, ese festival de descontrol, hace que el hombre agresivo, porque vamos a dejar claro, el hombre agresivo, ¿vale? Pues actúa así, ¿no? Yo considero que es muy difícil que se llegue hoy en España a acuerdos, a pactos importantes en este tema, porque desgraciadamente, mientras que el PP en las últimas décadas sí había evolucionado con el tema de la violencia de género, ahora ese matrimonio entre PP y Vox pues lo va a dificultar. Recordemos que Vox niega la violencia de género porque solo le gusta hablar de violencia familiar, además critica abiertamente la ideología de género porque dice que va en contra de la familia, reprocha al feminismo que actúa contra el hombre blanco heterosexual discriminándolo, con lo cual me parece muy complicado, muy complicado. Estamos en una época en la que, por supuesto, hay que seguir dotando de presupuestos, de concienciación, de educación, pero me parece que con la ideología ultraderechista, no solo en España, a nivel mundial, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en zonas de Europa, va a ser muy complicado que el tema de la violencia de género se llegue a un consenso que sirva. Es que desde hace pues una década estamos viendo, desde que las mujeres han salido a las calles y visibilizan esto que antes estaba pues dentro de los hogares o dentro de las familias o desde que salimos a la calle denunciamos y consideramos que eso es algo estructural, sistemático, que hay un patriarcado, que hay un machismo que está, pues no sé, parece que en los genes, ¿no? de nuestra sociedad. Yo creo que ha habido ahora una reacción totalmente regresiva, ¿no? Hacia un pasado, y eso ha calado muchísimo en la sociedad. Uh-huh. Y no considero que todas las personas porque sí que es verdad que que ahora hay muchísima gente pues, que vota Vox, que vota esas ideas, ¿no? Pero no creo que todas las personas que siguen, que se cuestionan, ¿no? Los datos, que se cuestionan que existen muertes, que se cuestionan que hay tanta violencia, sean de Vox. Es decir, aquí y también se produce como una reacción. Tú, por ejemplo, ahora estableces, yo siempre las últimas manifestaciones hace unos años veía que había como la gente nos interpelaba, nos insultaba por estar en la calle, por ser ¿no? Y eso hubo unos años en lo que no pasaba, pero ahora está pasando, ¿no? Y esa reacción yo creo que es un poco que la sociedad como que está cansada, fatigada, un poco harta de que hablemos de estos temas que son necesarios hablarlos, ¿no? Pero que no creo que todas las personas que estén sean de Vox, y creo que debemos de trabajar la realidad de otra manera, ¿no? Intentar bajar un poco el tono a la hora de... Porque, claro, todos los hombres no somos asesinos, es lo primero que... Pero sí los hombres son violentos. Entonces, yo soy hombre, no soy violento. Y entramos en esos debates cuando hablamos con amigos, con cosas que la gente está muy irascible cada vez que hablas de temas de feminismo, ¿no? Pero un apunte pequeño, Diana. Yo no he dicho que todos los de Vox sean y tal. Sí que la ideología que promueve es así. Y de hecho las mujeres que se han ido de Vox, Monasterio, Paloma Zorrilla, incluso Macarena Olona, han denunciado machismo interno en el partido. No lo digo yo, lo dice gente que ha estado y que ha ocupado puestos importantes en el partido. Con lo cual, que yo no digo, podemos ser todos aquí un poco buenistas, tampoco yo estoy aseverando nada, pero lo que promueve, lo que promulga es así. Entonces, si un votante de Vox no lo es, pues que lo manifieste claramente, no cuando se va del partido. Vale, porque estamos creando una sociedad, tú mismo lo acabas de decir, en concentraciones hay ahora ataques que antes no había, hay unos consensos en la derecha que, por ejemplo, Ciudadanos cuando existía o el PP lo tenían y ahora no. Y hay que decirlo y no pasa nada. Y no por eso yo estoy demonizando a todo votante de Vox. Pero si incluso las dirigentes mujeres que eran del partido y ocupaban cargos lo dicen al irse, algo habrá. Bueno, y un dato que sí que quería comentar es simplemente que tenemos que
está relacionado un poco con el tema de Vox y Pacto PP, es en Andalucía, donde se han producido más asesinatos en estos últimos meses. Es decir, 9 de las víctimas son de Andalucía y 3 eran en Málaga. Entonces, tenemos que poner un poco el foco en ver, yo cuando analizando otros años, a lo mejor pues había Canarias, había otras zonas donde había Cataluña, que también es otro de los elementos. Entonces, pero ahora tenemos a Andalucía con unos datos espeluznantes. Bien, de hecho no lo recogía en los datos que daba, pero de la reunión de ayer se deriva que habrá también un encuentro, no sé si bilateral, entre el Ministerio y los responsables políticos en Andalucía. Lorena. Sí, primero quería hacer un comentario respecto a lo que decía ahora el compañero sobre justamente Ramón, sí, perdona, sobre estas mujeres que se han ido de Vox. Yo tengo otra teoría. La teoría es siempre han conocido lo que había y por eso estaban ahí dentro. Se van en el momento en el que eso ya no les resulta útil para ellas para llegar a determinados lugares, ¿no? Donde cuando ellas mismas sufren aquello que otras venimos denunciando desde siempre y lo sufren dentro de la organización. Mientras eso les es útil, permanecen ahí dentro. Sí, pero es sintomático que se atrevan a decirlo. Y bueno, creo que tienen mucha cara. Eso es lo que creo. Creo que cuando alguien es partícipe de determinadas políticas que van contra los derechos de las mujeres, que los niegan y que niegan una realidad que nos lleva a hablar de, creo que en torno a 1.372 mujeres asesinadas desde el año 2003, que yo creo que si esta cifra se recordara con más asiduidad a la mayor parte de la gente, todo el mundo se daría cuenta de la magnitud del problema, y no solamente cuando se encadenan varios asesinatos y de repente alguien dice, oye, pues podría haber sido cualquiera de nosotros o cualquier vecina. Luego está aquello que comentaba el otro día Flor, ¿no? De que siempre con los asesinos pero si parecía alguien que hacía una vida normal. Bueno, claro, sí, es que ahí está el problema. Pero yo creo que digo esto que digo respecto a Vox porque creo que todas esas mujeres previamente han estado defendiendo políticas que van contra nuestros derechos, los derechos de las mujeres, y donde ellas se mantenían de perfil, y se mantenían de perfil hasta que la organización no les resultó útil a sus fines, simplemente, es lo que creo. Hablando de lo que comentabais, en concreto sacabais el caso de Andalucía, de las últimas víctimas allí, y obviamente todo esto liga con esta tendencia por la que estamos asistiendo a pactos de extrema derecha en muchas comunidades autónomas que afectan a muchas políticas y a alguno otro de los temas que vamos a comentar hoy. En general lo que hacen son transversales a todo lo que ocurre, a todas las políticas que se llevan a cabo en esas comunidades autónomas. Y en el caso de la violencia de género, lo preocupante en el caso de Andalucía, o el matiz, digamos, diferente a otras comunidades autónomas donde se llevaron adelante pactos en el mismo sentido, entre las mismas fuerzas, tiene que ver con que no se incluye nada sobre este tipo de violencia en el pacto. Y eso es llamativo. Uno puede pensar que puede ser por aquello de que se dice de, bueno, quizás ahí Juanma Moreno haya conseguido evitar pronunciarse sobre esto en un pacto que aparentemente él firmaba con disgusto, pero que decía que no había otra alternativa. Creo que ni siquiera intentó otra alternativa, con lo cual tampoco me creo esta versión. Simplemente creo que es más de lo mismo presentándose de diferentes formas. En unos casos, pues explicitando en un documento cuál va a ser la política y en otros sin hacerlo. Pero todos sabemos lo que Vox dice cuando hace unas declaraciones, lo que piensa y que, por cierto, no tiene nada que ver con un partido que ha sentado aquí y que realmente se mueve por lo que ve en la realidad de nuestro país, sino que es algo que se repite en toda la extrema derecha a nivel internacional. Quiero decir, son consignas que vienen mucho más allá, ¿no? Y me parece interesante lo que se dice, que yo entendía que esto era algo que, de alguna manera podía hacerse, lo de recalibrar el peso del sistema policial y judicial cuando las víctimas piden retirar esas órdenes de alejamiento, que haya una reconsideración. Me parece una cosa que normalmente uno ya debería venir haciendo en casos en los que quizás la víctima venga presionada, esté emocionalmente hundida. Desde luego lo que no tienen es libertad ni una situación fácil para poder denunciar y ni siquiera para poder decir
oye, voy a retirar esta orden de alejamiento porque quizás obviamente estén presionadas por sus propias víctimas o por lo que ellos creen o por lo que ellas creen que sería una situación mejor, por ejemplo, para la familia, para sus hijos, que puede favorecer que aquello vaya de una forma diferente y sin violencia, cuando normalmente eso no va a ser así. Y después también había una de las conclusiones que era la de replantear la conveniencia de las conformidades en procedimientos y los mutuos acuerdos en procedimientos de familia cuando hay violencia, porque realmente creo que eso es muy importante. Y luego hablaban en un punto, no recuerdo ahora mismo, aquello de cómo quedan las personas, los niños y niñas, hijos e hijas de esas víctimas. Que eso es algo... ¿Cuántos hijos e hijas hay en este país de víctimas de mujeres asesinadas por violencia de género? Cuando no ahora mismo se utiliza a los hijos, incluso se les asesina como, bueno, en esa violencia vicaria, como venganza contra las mujeres. Por lo tanto, yo creo que hay varias cuestiones ahí que en algunos casos me sorprende que ahora mismo se extraigan como una conclusión, que yo creo que ya estaban ahí previamente. Sé que este comité se reúne cuando hay una sucesión, no sé exactamente, de asesinatos en muy poco tiempo y me temo, desgraciadamente, que en los meses sucesivos asistiremos en este verano pues, bueno, a más. Y lo que esto nos lleva a una reflexión, por lo menos a mí, de pensar qué situaciones de terror tienes que vivir cuando estás, pues bueno, cuando tu marido o tu pareja está trabajando, está fuera de casa o está incluso con sus amigos y dices, bueno, cuando venga, pues a lo mejor viene más violento de lo normal, ha bebido, está eufórico por lo que sea y quien se va a llevar pues las consecuencias violentas va a ser la mujer y como digo, en este caso con los asesinatos estamos hablando del extremo, pero estamos hablando de que hay violencias de muchos tipos y que hay mujeres que viven permanentemente en esta situación de temor y de terror en sus propias casas. No están en ningún lugar seguro. Diego, para... Sí, no, el último apunte, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo las compañeras y el compañero. Vamos a ver, el machismo es transversal. Lo hay en la izquierda, lo hay en la derecha, lo hay entre los ricos, lo hay entre los pobres. Es decir, no solo se queda en un grupo concreto de la sociedad, ¿no? Está impregnado en toda la sociedad. Arrastramos, como decía antes Ramón, una historia de una manera de que se nos educó, pues que no ha sido la más correcta. Y aunque se han dado muchos pasos para la coeducación y creo que hay que seguir apostando por esa vía, pues todavía quedan comportamientos, ¿no? Deleznables. Hoy estamos hablando del punto más grave de la violencia machista, que son los asesinatos, pero el control a las parejas, el chantaje, bueno, pues son cuestiones que practican desgraciadamente muchos hombres en todo el mundo, no solo en España. Y yo lo que sí que me gustaría es que, bueno, pues obviamente no puedo decir tampoco que todos los votantes o militantes de Vox, en fin, porque yo creo que lo que tienen que hacer los partidos es responder cuando se encuentran con un problema, cómo responden, ¿no? Es decir, dentro de sus filas pueden tener machistas, pues bueno, desgraciadamente puede originarse una situación que no se conocía y desde mi punto de vista lo que tiene que hacer un partido es pues expulsar a ese tipo de gente. Sí, machismo hay en todos. Exactamente, partidos, o sea, lo hay en el PSOE, lo hay en Izquierda Unida, lo hay Podemos, en Podemos, lo hay en Vox, en el Partido Popular, pero la cuestión para mí es cómo actúa ese partido cuando se conoce ese caso, ¿de acuerdo? Y con la corrupción y con otros casos, pero bueno, estamos hablando de violencia machista en este caso. Bien, bueno, avanzamos un poco más en los asuntos que tenemos. El presidente del gobierno hizo balance ayer, entre otras cosas, reiteró esa necesidad de alcanzar otro pacto de Estado, en este caso que tiene que ver con los incendios. De hecho, hoy está prevista esa reunión también del ministro del Interior, Marlaska, con las comunidades autónomas para tratar de actuar y de prevenir y mejorar respuestas ante este fenómeno. La última vez que estuviste aquí, Lorena, si no me equivoco, hablábamos de la emergencia climática. Creo que decíamos, la emergencia climática mata. Es evidente lo que está ocurriendo para quien quiera ver lo que pasó con los incendios desde tu última presencia con nosotros hasta el día de hoy. Y se reitera esa necesidad de ese pacto de Estado que parece en principio no va a tener mucha suerte.
Pues sinceramente no lo sé. No sé cómo están en este momento respecto a... quiero decir, yo creo que hay un cambio. Efectivamente, la otra vez hablábamos de las olas de calor y yo decía que el calor mata. Y no estábamos hablando de fenómenos como los incendios o como otros que pueda haber. Estábamos hablando simplemente de cómo afecta el calor a las personas. Hablábamos de la ola de 2003, que ahí fue cuando fuimos conscientes por primera vez, y de cómo esas 2 olas que había habido en el mes de junio, ahora parece ya que nos tenemos que acostumbrar, y yo ya no sé si vamos por la cuarta o... Bueno, o sea, estamos hablando ya esta semana de la la cuarta. quinta o cuarta. Sí, yo ya no sé, ya perdí la pero cuenta. bueno. Creo que ya no es posible, llevar la cuenta sobre esto, pero realmente... y de cómo afectaba, pues afectaban muchas cosas, ¿no? Y entre otras hablábamos, yo decía que el código postal, claro que era relevante cuando se trataba de esto, que claro que es excluyente, claro que importa el tipo de trabajo que tienes, la vivienda que tienes, dónde estás situada, cómo puedes pasar una época como esta, ¿no? Con una ola de calor. Y luego estos días, pensando en los incendios, me venían a la cabeza que, por ejemplo, estábamos viendo lo que está pasando también está pasando aquí en Madrid. Es casi como la primera vez que veo que la ciudad de Madrid se preocupa por los incendios, ¿no? Que parecía que ocurrían lejos de la gran ciudad, y ahora mismo están ocurriendo cerca o en zonas donde viven personas que tienen segundas residencias, y no estamos hablando solamente de donde viven pues personas en los pueblos abandonados, en donde últimamente pues eso, ya no hay ese pastoreo, el cuidado de los montes, algo que influye en que bueno, pues haya ese combustible, ¿no? para avivar esos incendios, para provocarlos y para avivarlos. Y estaba pensando también algo que está pasando también en Francia. En Francia por primera vez llegan los incendios a París y entonces se preocupan desde el centro, ¿no? Y cuando hablas desde el centro se preocupan a nivel nacional. Entonces por eso digo que yo no sé muy bien a dónde se llegará, pero por primera vez hay gente que va a ver peligrar lo suyo, ¿no? Y como que esto no es solamente una cuestión de la España vaciada o de la España periférica, sino que tenemos aquí al lado, y además muy cerca de la ciudad, incendios que pueden llegar a afectar a un número elevadísimo de personas que han tenido que ser evacuadas y que va a tener unos efectos importantes a muchos niveles. Yo creo que incendios va a seguir habiendo, teniendo en cuenta cómo están los bosques hoy en día. Esto, si me permitís, yo voy a introducir aquí un apunte a nivel de Asturias que tiene que ver con algo político. Pero yo recuerdo ahora mismo cuando en Asturias se aprobó una ley de montes que suprimía los acotamientos, el único partido que votó en contra fue Podemos Asturias, y que luego el propio Ministerio de Agricultura de Mariano Rajoy, frente a esta propuesta que en Asturias fue de Mercedes Fernández del Partido Popular, se inició un recurso de inconstitucionalidad, porque iba contra la ley de montes aprobada en el año 2003 por José María Aznar. Precisamente nosotros veíamos que suprimir esos acotamientos una vez que se produce un incendio, lo que iba a provocar era que pudiera haber más incendios provocados, que desde luego no iban a dejar de haber fuegos por eso, ni tampoco se iban a recuperar antes por esa razón. Y a mí me parece que esas son medidas que, claro, no se ven en el momento, no se ven a corto plazo, que muchas veces es verdad que uno se mueve por esos plazos cortos o ese cortoplacismo, pero que son importantes. Y yo creo que hay que trabajar. Yo cuando veo a los equipos de extinción, el otro día escuchaba a bomberos forestales, cómo tienen que trabajar, en qué condiciones, y la virulencia de los fuegos hoy en día, a veces me parece como imposible, excepto cuando haya una ventana de oportunidad, como dicen ellos, de pues en las noches poder llegar a controlar la cabeza de un incendio, me parece muy difícil. Y de la misma manera que los agricultores, los ganaderos, tienen que y pueden, que es un bulo aquello de que no se puede con la ley de montes, que por cierto no está solo en España, sino que está en Europa también. Tenemos a Vox y el PP copiando los bulos que vienen de allende las fronteras. Se puede y se deben limpiar las fincas, los caminos, y además si no lo haces te pueden multar.
Y yo esto lo sé de primera mano, y yo creo que quien viva aquí en una zona rural lo sabe de primera mano. Por lo tanto, yo creo que hay que combatir los bulos, hay que decir que hay que limpiar las fincas, y que también aquellas personas que tienen jardines, que tienen sus casas pues muy pegadas a los bosques, que no tienen vegetación entre casa y casa en urbanizaciones de segundas residencias y demás, no solamente la gente que vive en el campo y que conoce mejor esto, también tienen una obligación. Y creo que esto ahora, que ha afectado también a mucha gente en este sentido, creo que tienen que saberlo. Y luego me parece que nos hace falta transparencia e información por parte de las administraciones, primero sobre cómo prevenir en nuestro entorno, y sobre todo, en caso de un incendio, estoy pensando en lo que ocurrió en Los Gallardos, que no hubo el envío de un ES-Alert, que ayer fallecía la víctima número 14, y que ya no estamos hablando de eso, es como que un fuego apaga a otro, casi como con las noticias, ¿no? Nos olvidamos de lo anterior. Creo que es importante saber qué ocurre, qué tendría que hacer en caso de una emergencia. ¿Qué es lo que tengo? Y creo que ese tipo de mensajes que son básicos en cualquier organización, no los tenemos a nivel de... Y yo en eso, por ejemplo, pienso mucho, en la casa, por ejemplo, que tienen mis abuelos en Villaviciosa, la que tenían, y muchas veces pienso, después de haber sido invadidos por eucaliptos que queman en un momento, ¿por dónde saldríamos si hay un incendio? Que una administración no dé mensajes en este sentido sobre cómo prevenir esa obligación de limpiar y sobre todo qué hacer en caso de necesitar evacuar, me parece que eso es fundamental. Ramón. Sí, es muy complejo y multifactorial lo de los incendios. Yo también diría a la gente que luego arremete contra los gobiernos o el gobierno de España, que recordemos que esto en Italia está afectando, que en Francia la zona de las Landas también está ardiendo, y eso que es un terreno llano más fácilmente transitable. Entonces, bueno, tampoco por no echar tanto contra España, ¿no? De todos modos, a ver, yo que no niego el cambio climático para nada, es una realidad científica, a veces lo que me molesta un poco de este tema es que vamos entre el negacionismo y que todo es cambio climático. No. A ver, aquí la mayoría de los incendios son provocados, a veces por negligencias, también los montes están en mal estado porque ha desaparecido sobre todo una especie de pastoreo de cabra y de oveja, que es el que realmente come por ejemplo, aquí en Asturias, el brezo y el tojo, que puede ser lo más inflamable, ¿no? O, por ejemplo, en Almería. ¿Qué pasó en Almería en Los Gallardos? Que hacía Lorena. En Almería llovió muchísimo en invierno, a finales de invierno. Creció una vegetación de manera desaforada que no se limpió. Entonces eso se secó en mayo y en junio y eso fue combustible. Quiero decir, y eso ya no es cambio climático solo. Quiero decir, el cambio climático, evidentemente, pero hay que ver qué hacemos con la España vaciada. Hay que dar incentivos a que los jóvenes hagan pastoreo que sea útil, a que se aproveche el monte, que hoy no se aprovecha como antes. Muchas veces hablas con gente mayor y dicen, Ramón, antes íbamos al monte y si cogíamos leña luego la podíamos vender. Entonces había incentivos, ahora no los hay. Entonces, cambio climático sí, soy el primero que lo dice, Roberto me conoce, pero creo que esto es muchísimo más complejo. Luego también diría, por ejemplo, creo que hay un desacuerdo ya fundacional entre los ganaderos y los ecologistas. Creo que habría que llegar a un acuerdo por ambas partes para que no caigamos en fanatismos. Y luego, por ejemplo, bajar la burocracia. En algunos espacios naturales, sobre todo cuando son reserva de la biosfera, es muy complicado actuar. Y que sí se puede actuar, ojo, que vuelvo a recalcar lo que dice Lorena, es un bulo total que la ley de montes o que los ecologistas estén en contra de limpiar los montes. Lo que pasa es que hay que reconocer también que se hace mal, que no solo arden los montes porque se llega a 40 grados siempre hubo en Extremadura. Fijaros, y me retrotraigo para atrás, en la época de Franco, ahora diréis, ¿por qué sale Franco? Pues bien, en la época de Franco hubo un éxodo rural brutal en los años 60. Y aquí con Franco, a partir de los años 40, se plantaron muchos pinos y eucaliptos que para la industria maderera, para la industria... Y eso luego, cuando se abandonó el campo, ardió como la pólvora. Lo que pasa que antes en el nodo no salía eso. Salía cuando se repoblaba y salía cuando salían bien. Ahora estamos bombardeados de noticias donde vemos en primer plano todo, que lo veo muy bien, pero también, cuidado, en la época de Franco hubo, los años 60, una cantidad de incendios que incluso luego no se documentaban, pero luego hubo un cambio y todo de reforestación. Entonces yo estoy más en contra, por supuesto, de los negacionistas,
pero cuidado con achacarlo al cambio climático. Hay que reconocer que no estamos haciendo una política medioambiental correcta, que estamos abandonando a los agricultores y a los ganaderos que sí pueden facilitar que el monte esté mejor cuidado. Diana. Bueno, yo voy a entrar a algunas de las cosas que dijo Ramón, no a todas, porque viene, soy polémico. Mira, aparte de los países, que mencionaste, por ejemplo, Grecia también, Portugal, Canadá. Tenemos que recordar que la final de fútbol estuvo ahí amenazada de si se suspendía o no por los humos de Canadá, en Nueva York. Y también Argelia también está ardiendo estos días. Es el cambio climático o esta crisis que tenemos medioambiental es universal y no tiene fronteras. Lo que pasa que, bueno, a nosotros, yo viendo las imágenes que nos estaban llegando, porque, bueno, también Madrid es el centro y parece que cuando ocurre algo en Madrid no hay más allá, y nos bombardean con las noticias. ¿Y cuando no ocurre? Bueno, no sé, pero bueno, Madrid si nieva en Madrid, nieva en toda España. Vamos, entonces yo recordaba las imágenes que a mí me impactaron muchísimo en el 2023 de nuestros fuegos en Tineo y Valdés. Es decir, yo recordaba que estaba nuestra tierra ardiendo, 10.000 hectáreas que se quemaron en aquel momento, ¿no? Yo lo que me planteo es qué es lo que hemos hecho nosotros, que teníamos que haber aprendido desde 2023, ¿no? Y quizás en mi análisis también yo me siento culpable. En mi familia tenemos muy pocas tierras, pero mi padre tenía un monte. Yo no sé ni dónde está ese monte. Mi padre lo adoraba, sabía yo lo que había allí, pero mi padre ha muerto y ese monte se ha quedado monte, no sabe. Claro, yo el abandono del campo. Es decir, que ese sentimiento que nuestros padres, nuestros tenían, no lo tenemos nosotros. Y a mí sí me gusta ir a pasear y ¡ay, qué guapo está el monte! ¡Ay, mira, fíjate qué rovedal! Pero claro, si yo no sí que soy consumidora, turista, pero no soy realmente y también me vengo a mí, no solo los agricultores, sino yo tampoco he cuidado ese monte, que tendría la obligación de cuidar ese monte que está al lado de una aldea, ¿no? Entonces, la realidad es muy compleja. Te van a detener, aquí al salir. Bueno, no sé, a lo mejor si me detienen, pues ¿qué quieres que te diga? Pero sí, pero que es verdad, tienes una responsabilidad de cuidar ese medio ambiente, que bueno, pues después del COVID parecía que queríamos un poco volver a la naturaleza y demás, pero bueno, yo creo que todo esto se nos ha olvidado. Y bueno, siento mucho, es catastrófico lo que yo conozco Zarzalejos, porque bueno, estuve ahí un tiempo y Zarzalejos fue uno de los pueblos que han evacuado y ahora ya regresaron. Es una zona de sierra, tal, pero siento ese ahogo, cuando sientes que tienes que dejar tu casa, que no puedes actuar, que no te permiten tampoco ser voluntario para poder cortar algo, ¿no? Esa impotencia, bueno, pues a ver si pueden regresar pronto a todos sus Diego. Bueno, yo soy urbanita total, con lo cual la experiencia del campo y todo esto, reconozco que no soy la persona más adecuada para hablar del tema, ¿no? Más allá de disfrutar del paisaje y, por supuesto, que creo que hay que respetar el medio ambiente y, por supuesto, como decía también Ramón, que el cambio climático existe y también, como decía Lorena, ahora los incendios son tan virulentos que bueno, también hay que tomar medidas, ¿no? Si se provoca un incendio para extinguirlos lo antes posible. Yo, por introduciros otro tema que me preocupa, tiene que ver un poco con el tema de las competencias y me explico. Cuando fue lo de la Dana de Valencia, al mes tuve una comida con unos amigos y me llamaba mucho la atención que todos ellos me responsabilizaban a Pedro Sánchez o al gobierno de España de quizás no haber actuado por aquella riada, ¿no? Y cuando les explicas que las emergencias son competencias de las comunidades autónomas y si la comunidad autónoma se ve desbordada, tiene que decretar el nivel 3 para que sea el Estado el que asuma el control, como ha pasado ahora en los incendios de la zona de Madrid, Ávila y Toledo, la gente no comprende dónde está la separación de
de las competencias, ¿no? Y yo soy una persona que soy un firme defensor de la descentralización, porque creo que cuanto más cerca esté del territorio esa administración, más conoce esa zona, ¿no? Y es un debate que creo que no lo hemos tenido, no lo superamos todavía, y lo digo por todos estos incendios que está viendo, que sigue habiendo una polémica de quién se tiene que ocupar de las cosas o quién no, ¿no? Si en un caso como el de la Comunidad de Madrid, que se ha visto desbordado, lo hace para que lo suma el Estado, la pregunta ¿es porque efectivamente no tiene los medios necesarios, porque es tan virulento ese incendio que ha tenido que recurrir a más medios que los tiene el Estado, o que, como decía Lorena, los bomberos forestales no están en las condiciones dignas y no se les tiene en cuenta, más allá de que cuando está este tipo de incendios y se les obliga y se les expone a estar días y días, porque claro, estos incendios no se apagan en el momento, encima luego viene una ola de calor, se incrementan, luego vienen rachas de viento y vuelven a encenderse. Esa es una cuestión que yo no sé si mediante protocolos o cómo lo podemos solucionar, pero es verdad que deberíamos, al margen de un pacto de Estado sobre la emergencia climática, también creo que a cualquier emergencia que tengamos en nuestro país, en fin, que haya unos mínimos a todas las comunidades autónomas de cómo se tiene que prevenir, porque hay que gastar en prevención. La manera... Es lo que pasó con el terremoto, por ejemplo, de Venezuela. El mismo día hubo un terremoto también en Japón. En Japón no murió nadie, porque Japón es un país que invierte muchísimo dinero en controlar los terremotos. Es un país que tiene muchísimos movimientos sísmicos, y Venezuela, pues los medios que tiene pues son mucho más escasos, ¿no? Y por eso hay todavía miles de edificios derruidos y debajo de esos edificios muertos. Bien, entramos ya en el último tramo del programa. Lorena, ¿quieres añadir algo más? Sobre este tema, sí que es verdad que hay recursos desiguales, porque yo creo que desde las administraciones autonómicas se toman decisiones que hacen, no sé, en muchas materias. Lo que pasa que aquí, claro, es una cosa mucho más evidente, porque la necesidad de aplicar esos recursos se produce pues en un corto espacio de tiempo, en situaciones que afectan de manera muy directa a la población y que son muy visibles, pues, porque ves las llamas al lado de tu casa y dices, pero ¿cómo que no hay bomberos?, ¿no? Y entonces es cuando salta que Castilla y León tiene subcontratado el servicio, que trabajan solo unos meses, que es lo que pasa siempre con las privatizaciones, que bueno, en este país lleva haciendo el Partido Popular desde hace tantísimos años con absolutamente todo. Por subcontratar, están subcontratando casi ya hasta hacer oposición a Sánchez, por lo que leí ayer con la contratación de un despacho internacional para los casos de los procedimientos judiciales. Pero en este caso concreto, sí que es verdad que yo también he estado pensando, dándole vueltas un poco a esto, ¿no? Cómo en el estado que tenemos, cómo puedes favorecer esa coordinación, cómo cuando esos bomberos que normalmente te pueden prestar una ayuda, si en su comunidad autónoma no hay ningún incendio, cuando ellos tienen los propios, no pueden hacerlo, y por lo tanto, bueno, pues cuando ya decretas ese otro nivel de emergencia, digamos, desde el Estado te pueden prestar esa ayuda, pues a través de la UME o a través de los servicios que correspondan. Y es verdad que en ese sentido yo he tenido también, bueno, hay que darle una vuelta a cómo hacerlo para hacerlo de una manera más eficiente, pero está claro que pagamos los platos rotos, comunidades las pagan quienes apuestan más por un mantenimiento de un servicio público a lo largo de todo el año y una prevención, que aquellos que deciden bajar impuestos a diestro y siniestro, y venden precisamente eso para atraer más población y para poder decir lo que quiere la gente es esto, pero resulta que cuando llega luego una situación de emergencia como esta, uno no tiene los medios y tiene que pedir medios, y cuando no tienes los medios, pues lo que haces es defenderte como ¿cómo se dice? Por cierto, la UME era un complemento, era una ayuda, claro, no era claro. el cuerpo de bomberos que tiene que apagar ese incendio, por ejemplo. Entonces, Sí. Por lo tanto, a mí esa externalización me parece muy peligrosa. Creo que se tienen que crear los medios dentro de las administraciones y que probablemente haya que partir de un mínimo en cada una de esas comunidades autónomas que además trabaje todo el año. Y vale, tenía más notas, pero nos queda otro tema y más gente. Bueno, y pocos minutos, por cierto, Ramón. Sí, totalmente de acuerdo también con Lorena en eso de la externalización, es gravísimo. Yo estoy de acuerdo con Diego en que las competencias autonómicas son importantes porque conoces mejor el territorio, pero como el fuego no entiende de fronteras,
Entonces tú imagínate que ocurre un fuego entre 3 comunidades, que una invierte, la otra no invierte, la otra invierte más y menos. Creo que tiene que haber un criterio unificador, que es lo que yo creo que nos estamos dando cuenta, central, unos mínimos, una exigencia de mínimos. Y luego yo insistiría, para terminar, que el campo debemos aprovechar para que no haya tanta desidia. Ahora que hablamos tanto del campo, de la España vaciada, menos mal, que el turismo rural, sí, pero yo creo que, por ejemplo, es lo que decíamos, por ejemplo, por volver a Almería, el esparto que ardió allí hace años, eso se utilizaba, la gente lo recogía porque lo utilizaba económicamente, pues de manera artesanal, industrial, o por ejemplo los pinos que ardieron en Ávila y que ardieron por ahí, que casi todos son pinos. También hay que ser consciente que es qué tipo de árboles repoblamos, si son árboles que van a arder con mucha facilidad o no. Y luego, pues yo vuelvo a insistir, el cambio climático, lo vuelvo a repetir, claro que existe, olas de calor más frecuentes, tormentas de repente más virulentas, las cosechas lo estamos viendo, que hay que plantar antes la faba y recoger antes la manzana, pero tenemos que hacer un plan muy serio para la agricultura y la ganadería en este país, porque se ha demostrado que desde que el pastoreo, por ejemplo aquí en Asturias, que ha bajado mucho el pastoreo, el ganado de reciella, que se llama, de cabra y oveja, pues eso solventaba muchos problemas. Entonces yo creo que cambio climático, un gran plan de agricultura y ganadería y unificar criterios. Bien, bueno, nos quedan muy pocos minutos. Quería hablar con vosotros de los datos de la EPA. No sé si te quieres referir casi a modo de titular. A la EPA, bueno, pues las cosas parece que no van mal, ¿no? Que se está generando empleo, que bueno, que esos datos de que un 10% del desempleo me parece alentadores y demás. Queríamos analizar los datos de la juventud en Asturias, ¿no? Que parece ser que esos datos sí que asustan un poco en el hecho de que los jóvenes no encuentran trabajo en Asturias. Bueno, pues no sé si nos dará tiempo para tanto. Ya no, prácticamente no hay tiempo. Lorena, también a modo de titular. A modo de titular, yo creo que, la EPA es una encuesta por muestreo. Yo no sé si realmente muestra una tendencia. Habría que observar los trimestres que vienen, los futuros. A mí lo que me preocupa cuando hablamos de este tema es del tipo de empleo que se crea y de lo que estamos alentando desde que yo he escuchado, por ejemplo, en esta misma tertulia, no en el día de hoy, ¿no? Y bueno, por ejemplo, estamos hablando de ese polo de defensa y de industria de defensa, que es la que realmente por millón de euro invertido menos empleo crea, por ejemplo, ¿no? Por no hablar de otras consideraciones, pero a mí me gustaría hablar de temas como este. Yo creo que sería interesante. Bien, Diego. A modo titular, bueno, creo que no solo tenemos que apostar por un sector concreto, el terciario es el que más crece, hay que apostar por la agricultura que decía Ramón que se está abandonando, agricultura y ganadería, y también por la industria. De la industria de la defensa hablamos el pasado viernes, creo. Vale, pues recordar, días atrás. Bueno, pero solo... no lo descarto porque no descarto que volvamos. Roberto, también el tema de los autónomos. Y los autónomos. Ramón. Sí, bueno, la industria de la defensa en Asturias puede aprovechar la parte que tiene de la robótica, que no solo es para hacer armas y tal. Y luego yo creo que Asturias, que ha pasado una reconversión industrial gravísima, creo que sí estamos recuperando, de hecho hemos recuperado población, a pesar de estos malos datos de los jóvenes. El problema está en que se ha terciarizado demasiado la economía, se ha precarizado demasiado los salarios. Venimos de la gran empresa. Asturias tiene una idea de la metalúrgica, el carbón, de la gran empresa, del funcionariado, y creo que también hace falta, y eso supongo que se hablará en otro momento, más espíritu emprendedor, porque junto con Castilla, León y Extremadura y Castilla-La Mancha somos donde menos autónomos se atreven ahí a lanzarse. Si tuviésemos más tiempo, Lorena. Claro, es un tema importante. Sí, bueno, habría muchas cosas que decir sobre todo esto. Venís otro día y aprovechamos y hablamos de ello. Os agradezco y quiero agradeceros ya, porque no nos vamos a ver seguramente hasta después del verano, vuestra colaboración con Asturias al Día, con RTPA, por la generosidad que tenéis para compartir vuestras opiniones con nosotros. Un placer. Lorena Gil, muchas gracias. Gracias a vosotros. Diego Baliño, muchas gracias. Gracias, Roberto, y feliz verano. Gracias. Diana García. Bueno, muchas un momento. gracias. Gracias, Sí. Roberto, por ocuparte de la violencia de género siempre. Gracias. Y Ramón. Feliz muchas verano gracias. a todos. Feliz Gracias. verano a todos.
Na entrevista de Asturias al Día, güey, vamos a hablar del Cancionero de la Gaita Asturiana, volumen 3, el archivo de Armando Fernández Robledo, en el que trabajaron Eugenio Otero Vega, Fernando Vázquez Cárcava y Rubén Dareñes. Hoy están con nos Eugenio y Rubén para presentamos este trabajo que edita Trave, que está acabando de editarse, que está muy, muy bien, con el archivo de Armando Fernández Robledo como referencia. Algunos datos en los que nos vamos a meter tienen que ver con que hay la transcripción de 102 melodías de 25 gaiteros, los más de ellos desaparecidos, que llegaron o que atoparon gracias al cuidado y a este archivo personal de Armando Fernández Robledo. Eugenio Otero, ¿qué tal? Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Díselo bien hasta ahora, ¿eh? Sí, muy bien. No me metí ningún jardín Perfecto. todavía. Y Ramón Dareñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén, bueno. Muy bien. Rubén, perdón, ¿ves? Ya me parecía a mí que iba a meterme... Bueno, nada, no pasa nada. Tienes cara de llamarte Rubén. Es que Rubén, Rubén. Ramón. Ramón. Vale, disculpa. Val Ramón también. Val también. Bueno, que vaya suerte, ¿no? Topar al contrario ese archivo, trabajar con ese archivo, qué cuidado qué cuidadoso fue Armando Fernández, ¿no? Sí, bueno, como muchas obras, esta es fruto de la casualidad también, ¿eh? Sí. Sí, porque cuando yo cuento lo más en el prólogo, cuéntolo, cuando nos atrapó la pandemia, fue muy curioso. Yo no sé si pasaría a todo el mundo, pero a mí pasé de no tener tiempo para nada a tener tiempo para todo. Yo tengo la relativa suerte de vivir en una casina con prau, y entonces entre ensayos uno y otro y tal, y trabajando por prau, pues fui llevándolo. Y entonces, salvo la gente más cercana con la que uno convive, la relación con los amigos era telefónica por videollamadas. Y Armando en ese momento pues empezó a ordenar su archivo y empezaba a mandarme audios de canciones. Y yo al principio escuchábales como curiosidad, prestábame, hasta que dije yo, bueno, tengo tiempo bastante y voy a empezar a transcribir. Y cuando vi el volumen que era, dije yo en unos meses, bueno, aquí hay que plantearse hacer un libro. Cuando llegué a este punto, empecé a ordenarlo, hablé con Rubén y con Fernando de si me ayudaban, y a partir de ahí empezamos ya a contactar con familias, a poner en orden el repertorio, a transcribir y bueno, hasta que fuimos dando ahí forma al libro hasta este momento. Bueno. Todo con grabaciones de Armando desde finales de los 60 hasta principios de los 80. Bueno, grabaciones que él hacía. Sí, grabaciones caseras se que él montaba hacía a otros gaiteros, sí. Con un radiocasé o con un sistema de grabación y andaba por el país, andaba buscando gaiteros. Sí. Más o menos y así, ¿no? Eso Sí, así fue así. Una forma muy, muy artesanal. Nosotros las grabaciones fuimos haciéndoles en archivos de WhatsApp, en archivos de sonido, para tener estos digitalizados. Y bueno, que no se perdieran, porque él iba pasándonoslo con cintas y con cosas que tenía, Bueno, tal, sí, ¿no? según lo iba grabando. Sí, y entonces, bueno, a partir de ahí fue el poder hacer este archivo, y que llegue la continuación, llámase Cancionero de la Gaita número 3, porque la continuación De los otros de dos. los otros dos. O sea, una obra grande. Sí. Rubén, en la que vos metisteis, ¿no? Sí, buscábamos ahí un poquillo en eso, continuidad a los otros dos volúmenes que salieron cuanto vaya. Ahora... Pues salieron en el 2000, a finales del 2012, principios del 2013. Eso que fue para el momento fue la gran obra de recopilación de partituras, de transcripción de partituras de lo que teníamos de varias vías. Yo en aquel participé como transcriptor únicamente. Y esto, pues lo que explica un poquitín Eugenio, ¿no? Partimos del archivo de Armando, que hizo un trabajo personal, que seguramente cuando lo iba haciendo pensaba nada más que en tenerlo él como una referencia, pero si lo mires un paso más atrás, daste cuenta de que lo que está haciendo y es dar cuenta de los gaiteros que estaban activos en la época en la que él empezó a grabar, ¿no? Y eso es una cosa que, pues, por circunstancias generacionales de los siguientes gaiteros, hubo un cierto parón en la transmisión oral. Tener la suerte de tener eso grabado, tener la suerte de tener todas esas melodías en archivos de música para poder transcribir,
e lo que dio pie a este traballo, ya digo, eso empezamos con él en el año 2021, me parece que fue la primera xuntanza que se fizo, todo eso fue traballo de todos estos años, continuo, constante, de transcribir, de limpiar y de discutir muchas cosas de lo que teníamos que tener, ¿no? Hay referencias de gaiteros de los que nunca se transcribió absolutamente nada en otras obras que hubo anteriores, y hay gaiteros en los que sí se transcribió mucho, pero seguimos atopando grabaciones de piezas que en su momento no se transcribieron, y bueno, pues un poquillín seguimos trabajando en intentar completar ese trabajo, ¿no? En intentar poner negro sobre blanco todo lo que podamos para que pues las generaciones que vengan, estos libros consideramos que son libros de consulta, que dentro de 25 años van a poder seguir consultándose, van a poder seguir teniéndose como referencia, ¿no? Si bien las grabaciones pues a veces no es tan fácil de conseguir, pues por lo menos tener digamos lo que equivaldría al texto para que cualquiera lo pueda interpretar o pueda estudiar los distintos estilos que pudo haber. Vale, ¿por qué lo de los 25 gaiteros? Bueno, fue una casualidad. Fue los que él tenía grabados y no dio para más. O sea, no aparecieron más. Entre esos 25 gaiteros que fueran muy conocidos, bueno, está una canción, una pieza de José Remiso Valle, del gaitero mayor. Hay 3 o 4 de Eduardo Martínez Ballesteros, Eduardo de Riva de Sella, y luego hay otros 3 de Ignacio Noriega, el gaitero de San Roque, y luego los demás ya son gente que no son mediáticamente no son grandes conocidos mediáticos. Pero sí buenos gaiteros. Sí, claro. O tienen su nombre en la historia, pero realmente nunca había habido, no dejaron grabaciones oficiales, y a lo mejor no encontramos nunca ninguna referencia de cómo tocaban o de repertorio que tenían. Vale, porque ¿qué años abarca? Pues abarca desde finales de los 60 hasta primeros de los 80. Más menos, ¿eh? Luego hubo alguna anterior y hubo alguna posterior, pero lo más numeroso fue de esa época, sobre todo de los primeros 70. Vale, que era un momento, fue un momento bueno para la gaita. Sí, yo pienso que non é casual, porque nos 90 fue cuando vino el gran relevo xeneracional, la generación a la que pertenece Eugenio por lo menos, y todos esos gaiteros que aquí se transcriben empezaron a dejar de estar en activo en favor de esa nueva generación, ¿no? De ese nuevo concepto de hacerles cosas. Fue una generación rompedora, con lo cual, para darnos una suerte, esa generación ya la que dio pie a las generaciones que estamos en guaño, ¿no? O sea, que se puede estudiar perfectamente. Pero para darnos una suerte topar grabaciones de antes de esa época precisamente, porque ese cambio de paradigma producióse. Y eso fai que muchas veces, cuando se produce un cambio de paradigma, todo lo que había anteriormente óbviase o déxase, y aunque lo tenemos ahí, Asturias es un sitio muy pequeño, tenemos referencias, tenemos presencia, tenemos gente que los conoció, de algunos siguió activo hasta los últimos años, pues a lo mejor eran gaiteros a los que no se prestaba mucha atención, ¿no? Decimos ahí en la contra del libro que hay una obra que quiere también no solo rendiros un homenaje, sino pagar la cuenta que tenemos pendiente con ellos, bueno, pues un poquín por haberlos dejado un poco de yao y a lo mejor no haber prestado toda la atención que creemos que debieran de haber tenido. Vale, parece que tenemos algo de sonido del propio Armando Fernández Robledo tocando, el gaitero, claro. Sí. Vamos a sentir un poco, sí. Bueno, pues la verdad que vaya no sé si decir suerte, de atoparse con este traballo de Armando e del traballo en realidad que fizo, ¿no? de
dedicarse plenamente bueno, pues a gravar con bastante precariedad o con lo que había en aquel momento para poder llegar a este trabajo, porque como estabais comentando, falamos de una serie de gaiteros que seguramente siendo nenos los vimos, porque era muy bueno, veínse mucho pelas romerías, pelos pueblos, pelas procesiones, per todos los llaos, ¿no? En aquellos finales de los 70, principios de los 80, ¿no? De hecho hay fotos, hay muchas fotos también en el libro, sí, ¿no? Sí. Sí, Armando, bueno, de todos los gaiteros que salimos, que Fernando Vázquez Carcaballo salimos también ahí, y de momento estamos vivos y tal. Sí que hay dos personas que están vivas, uno y el propio Armando, que hoy, bueno, disculpa, se debe estar aquí, hubiera gustado, sí, pero tenía una cita médica, ya sabemos cómo está esa cosa, y tal, que no se puede andar quitando. Que venga, que falamos otro día, no hay problema. Pero sí, eso ya lo comenté, que vendríamos otro día, sí, si se podía. Sí, claro. Y luego el otro que está está vivo, toca la gaita de vez en cuando, pero no está en activo, y Belarmino Suárez, Minol de Berrueño, que también sí cumple otra particularidad, ¿no? Fue alumno de Benino Ablanedo Riesgo, el gaitero de la carrera, que era maestro de Armando. Entonces, por eso incluimos a Minol de Berrueño, y además forma parte de una escuela que nos sorprendió bastante cuando hicimos este libro, que era el nivel de gaiteros que había en el Valle de Teberga. Aparecieron como 3-4 gaiteros grabados por Armando, que nos sorprendieron por ser muy desconocidos, pero con mucha calidad. Bueno, falábamos mientras sentimos a Armando a la gaita de algunas cosas algunas conclusiones a las que llegasteis en este trabajo y que vienen en el libro, pero una parte, esto que estás comentando de la zona de Teberga, y pero otro llau, lo de Villaviciosa, donde se coincidieron ahí varios gaiteros casi, y entre comines se puede hablar de un estilo Villaviciosa. Sí, el estilo de tanto en la forma de tocar de gaiteros y de tamboriteros, no olvidemos, como en la forma de bailar. Hay en Asturias, aparte de la división geográfica o geopolítica de los concellos, hay determinadas comarcas que comparten culturas muy afines entre territorios de varios concellos, pero además como que resalten bastante. Y una de ellas es la raza costera esta, desde la zona de Quintes, de Quintueles y por ahí hasta para allá de Villaviciosa y tal, que se llama la zona de Les Mariñes. Tienen un estilo peculiar de tocar. Un estilo que era bastante diferenciado de incluso la zona de Gijón, de la zona centro y por supuesto de la zona de Les Cuenques. Y eso llamónos mucho, vamos, yo ya lo sabía, sí, pero llamónos mucho la atención en el tipo de piezas y en la forma de interpretar, en todo eso. O sea que, por ejemplo, para la zona de Nalón que menciones, o en esta zona de Villaviciosa, o Teberga, o otras zonas, los gaiteros, les parelles de gaitero y tamborilero que tocaban pelas romerías, pelas fiestas, tenían más o menos un repertorio apaecido según de qué zona fuese. Sí, y eso tiene una explicación. ¿También? Sí, eso tiene una explicación, además muy práctica. Ahora mismo, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede tocar cualquier cosa que tenga una grabación porque tienes acceso a ella. Antes, por ejemplo, una persona como Mino, que vivía en Berrueño, que está en la zona alta de Teberga, lo más lejos que podía ir a tocar y era a Proaza. Oye, era lo mejor si pasaba a la raya a Torrestío. Entonces, fórmense núcleos culturales y núcleos musicales cerrados. Entonces, entre esos grupos de gaiteros, entre ellos tenían relación. Eso que aquí lleva a que se copiaban unos a otros, claro, y iban saliendo distintas versiones de las cosas, pero muy parecidas. Bueno, Enrique, y una forma de enriquecer el cancionario. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Y la base de la tradición oral y esa, que sobre una base misma salgan muchas versiones. Pasa parecido con la lingua. Igual. Sí. Por eso mucha gente que dice que se inventa.
Claro, y que, en vez de decir que rica ¿no? Y un exemplo moi bueno. Sí, claro. E que agora tenemos un intercambio, lo que está diciendo Eugenio, ¿no? Muchísimo más amplio. De hecho, hoy día cuando falamos de repertorios, falamos de la jota de no sé quién, la muñera de no sé quién más, y de aquella era la jota y la muñera, punto. Y era la de fulanito porque la tocaba fulanito así, porque intercambiaba con una xente moi limitada, ¿no? Y la manera de tocar, por eso, ya non nada más nos gaiteros, na Cuenca é moi afamado la manera de tocar de los tamboriteros tamén. O sea, los tamboriteros de la Cuenca son muy apreciados. Hay una diferencia muy grande entre los tamboriteros que tienes en el centro de Asturias, los que tienes en el oriente, los que tienes... Claro, el intercambio non era tan amplio como el que tenemos en Anguaño. Decía lo de la lingua, pero claro, la tonada. Por ejemplo, también. Otro ejemplo que hemos muy vencellado a la lingua y a la gaita, que también pasa lo mismo, ¿no? Según de qué zona. Sí. Bueno, Sí. vale. ¿Qué piezas, la transcripción de las piezas, cómo vos arreglasteis de sí archivo? No sé si está todos, lo agarrasteis todo, tuvisteis que escoger. Bueno, está prácticamente todo. Me imagino que Armando seguirá rebuscando por casa y seguirá apareciendo más. De hecho, yo ya comenté con Rubén y con Fernando que yo con este libro, que lle el tercero, ya cerraba mi círculo de publicaciones gaiteriles, pero yo tengo recogido material ya para que en un año pueda haber, para que en un año no, en unos años pueda haber un cuarto. Y yo creo que Armando todavía queden cosas en el archivo. Sí que está todo lo que apareció, todo lo que cayó en nuestras manos, pues intentamos transcribirlo, pero bueno, seguramente aparecerán más cosas, ¿eh? ¿Qué, sorprendió vos de alguna pieza en concreto? Sí, a mí concretamente sorprendióme, para mí fue un gran descubrimiento. Yo llevo desde primeros de los 2000 escuchando muchísimas grabaciones de gaiteros antiguos. Tuve la suerte de que en el anterior cancionero, en el volumen 1 y 2, que hice con Fonsu Fernández y con Gausón Gutiérrez, pues aprendí muchísimo de ellos, de la forma de trabajar, y entonces, por supuesto, aquí apliquélo. Y me sorprendió mucho Antón Maojo, Antón de Rally. Para mí fue un gran descubrimiento porque me parece que fue un gran gaitero en otras circunstancias de la su vida. Posiblemente hubiera sido uno de los gaiteros punteros de Asturias, y tiene una pieza de él que me llamó mucho la atención, que es un floreo, no como el clásico floreo de Remis, pero sí que hay una pieza de exhibición que él llama el canto de la calandria, por el canto del pájaro. Eso para mí fue la pieza que más me sorprendió. Qué guapo. Bueno, quedamos muy poco tiempo. ¿Qué esperáis ahora con el libro? Bueno, esperamos que se convierta en lo que para nosotros que una referencia de consulta, y pensamos que tiene aplicación para todo el mundo, o sea, realmente para todo el mundo que toque, desde bandes que quieran ampliar un poquín el repertorio, cambiarlo, desde xente que faiga otro tipo de agrupaciones musicales nes que quiera explorar también piezas distintas, xente que quiera ampliar el repertorio simplemente, xente que está preparando concursos, que sabes que hay un ámbito en el que muchas veces búscase algo distinto, algo un poquín cambiar los repertorios de toda la vida. Bueno, un libro de consulta que esperamos que tenga mucho recorrido y que bueno, que la gente se anime a probar cosas nuevas. Yo, bueno, aparte de que préstame mucho trabajar con Rubén y con Fernando, fueron alumnos míos desde niños los dos, y luego quedó una amistad personal que nos une, entendémonos muy bien como equipo de trabajo, que eso es muy importante. Aparte de esa experiencia, que para mí fue muy enriquecedora, hay una cosa sentimental en este libro, que eso, si algún día Armando puede venir, pues ya luego lo falamos, lo de que venga. Luego ya lo contará él. Sí. Armando es una persona que tuvo unas circunstancias en la vida no muy agradables, y entonces por ese motivo pues su carrera musical, digamos que tuvo ciertos altibajos, y yo una de las cosas que me motivó para hacer este libro fue ponerlo a él en valor como persona. Entonces, solo con ver la emoción de Armando cuando lo tuvo en las manos, yo con eso ya me doy por pagado.
Perfecto. Luego, aparte de eso, todo lo que podamos aportar a las generaciones que vengan y todo eso, pues mucho. contentísimo. Que mucho. La verdad que a mí sorprendió el contenido y cómo Armando trabajó con las grabaciones y cómo ordenó o está trabajando en ese archivo. Así que buscamos un día para que podáis venir con él y podemos conocerlo y hablar con él. Hoy tenemos que desearlo aquí. Eugenio Otero, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. Y Rubén Dareñes, también muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. También la enhorabuena para Fernando Vázquez, que es el tercero que está con vosotros trabajando en esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Roberto. Y hoy vamos a cerrar el programa hablando de cine, vamos a cerrar el programa y vamos a cerrar la temporada de programas dedicados al cine, a esa forma que tenemos en Asturias al Día de entender el cine, que no es otra que la que nos aporta nuestro crítico particular, que es José Antonio Vega. ¿Qué tal, Vega? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Hoy cerramos un poco todo. Hoy comienza todo, sería la vuelta del verano. Vale. Bueno, muchas gracias por todos estos viajes cinematográficos que hemos hecho en los últimos meses y por esa forma de entender el cine, de hablar de cine actual sin estar pendientes de la cartelera, que algunas veces coincide, pero otras nos llevas a territorios creo que muy interesantes. Es el caso de hoy, porque claro, quienes te conocemos, quienes conocimos también a José Luis Cienfuegos, al recordado José Luis Cienfuegos, sabemos de vuestra amistad, de vuestra complicidad, de vuestras afinidades. El cine y la música forman parte de esa relación, y para cerrar esta temporada me planteas un programa bajo el título, siempre con tus títulos también, siempre buenos, por cierto, El verano de Cienfuegos. Y me gustaría que nos explicases por qué, para empezar. Bueno, pues nada, escucho atentamente lo que dices. A mí me gusta seguir hablando de amigos como José Luis en presente, y es la mejor forma de recordar a la gente y que su huella quede. Sí, el verano de Cienfuegos es un pequeño guiño en el que puedo estar incluido yo y otros muchos amigos y amigas, porque cuando llegaba el verano era una especie de nuestro gurú. Le pedíamos, dinos películas que se nos han escapado, que podemos recuperar. En verano cambiamos ritmo, bajamos un poco la presión y podemos tener hasta incluso algún tiempo libre. Y pues eso, siempre nos decía, no te pierdas esta, estuvo aquí, demás. Y sobre todo en los últimos años, gracias a las plataformas, podías recuperarlo, ¿no? Vale. Yo creo que este es el primer verano en el que echamos en falta sus aportaciones, pero yo te planteaba decir, bueno, ¿por qué no asumo yo modestamente esa historia papel, ¿no? Y recomiendo películas que la gente pueda ver este verano, bajo el prisma de que son películas de directores y directoras que José Luis Cienfuegos trajo a España por primera vez en alguno de sus pasos por los 3 festivales que dirigió, ¿no? Gijón, Sevilla y Valladolid. Vale, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Empezamos por Todd Solondz, vale, que está vinculado al arranque Gijón y a esa irrupción en España del nuevo cine norteamericano de finales de los 90, que ahora, visto en el 2026, a la gente asombra saber que aquí estuvo gente como Tom DiCillo, como Harmony Korine, como Miranda Julie. Es decir, de repente, cuando vemos ya en Wikipedia el cine independiente americano, dices, anda, si yo vi películas de toda esta gente, y en algunos casos hasta nos tomamos una cerveza o una botella de sidra allá por finales de los 90, ¿no? Con alguna polémica mediática por medio, ¿no? Porque en aquellos tiempos en los que se decía, ¿qué es esto? ¿Qué es este festival? Sí, ¿no? de gente lunática y flipada. Y Hein, pues bueno, yo creo que no sé, fue en el 2008 cuando de repente alguna de las películas, cuando empezaba, ya ponía la cabecera Universal o Metro Goldwyn Mayer, y entonces igual ya empezabas a decir, pues este igual no va de 4 zumbaos que están, ¿no? Si te parece, hablamos un ratín de Todd Solondz. Vale. Todd Solondz fue determinante un poco en la primera década del festival. Bueno, Cienfuegos y el equipo, estaba Fran Gallo y todo el equipo que estaba allí. Hicieron una retrospectiva de su cine en el año 2005 y vimos por primera vez en España algunas de sus películas que se habían estrenado anteriormente, ¿no? ¿Qué descubrimos con Todd Solondz? Que es un poco... si yo vinculase a Todd Solondz a una canción, pensaría en Pata Negra, la canción de todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Vale. Y de eso van las películas... Una gran verdad en cualquier caso. De eso van las películas de Todd Solondz, ¿no? Bueno, hay una carpeta de cine que se llama el Grinch Comedy, que es la comedia ácida,
sobrada y políticamente incorrecta. Y el cine de Todd Solondz ha sido y sigue siendo políticamente incorrecto. Eso sí, lo empaquetaba siempre, lo sigue empaquetando con colores y escenografía súper luminosa, y tú no te imaginas que gente aparentemente normal esconde en su interior cosas sucias, perversas y demás. Yo creo que Todd Solondz tiene una virtud que probablemente sean las grandes polémicas, es que cuando tú estás viendo una peli de Todd Solondz, yo voy a decir que casi tienes empatía con la gente que tiene la mente sucia, pero también con pasión, ¿no? Entiendes un poco por qué la gente está vinculada a temas que tienen que ver con violaciones, con acoso infantil, con suicidios, con esas cosas que pasan por las mentes, ¿no? Y eso describe un poco el cine que siempre hacía. Siempre sus películas aparecen en los suburbios. En España, suburbios no tienen la misma definición que en Estados Unidos. En Estados Unidos son las urbanizaciones donde vive la gente en su casita y demás. Las pelis, los personajes de Todd Solondz o viven en grandes ciudades como Nueva York o ahí en las urbanizaciones, y lo que descubres en la peli es cuando cierras la puerta y ves que dentro del jardín ves cosas que pasan y se trabajan, ¿no? Él en el 2005 aprovechó y presentó aquí el estreno de Palíndromos. El palíndromo es la palabra que empieza y termina de la misma manera, y yo creo que él lleva haciendo palíndromos en el cine desde el comienzo de su cinematografía, ¿no? Empieza con una historia y casi vuelve a terminar al final, y por el medio tú vas viendo todo lo que va, ¿no? Esos personajes inadaptados, marginados. Si hay una película que no se puede ver ahora mismo en plataforma, es Happiness, donde no se salva nadie. O sea, ni padres, ni vecinos, ni hijos, ni nadie. O sea, ves que todos tienen cosas ahí extrañas que ocultar, ¿no? A diferencia de muchos directores, él cruza la línea roja y te presenta lo políticamente incorrecto para que tú veas y observes un poco lo que hay. Siempre juega con ese tono de sátira, de comedia, que yo creo que dulcifica un poco la dureza de las historias que nos está contando, ¿no? Vale. Hay un par de pelis que se pueden ver en plataformas de su primera trayectoria, que es Bienvenida a la Casa de Muñecas y Palíndromos, de la que acabo de hablar, que son pelis que hablan de esa transición entre la infancia y la adolescencia, pero vinculada a lo que aquí diríamos tendría relación con servicios sociales. Vale. Bueno, hoy además creo que va a estar trufado de algunas anécdotas personales. Bueno, sí. Porque vamos a escuchar una canción de Belle Sebastian, que aparece en una de las pelis. Storytelling. Pero, claro, tuviste una pequeña conversación, una conversación con Todd Solondz en la sala de la Caja de Ahorros. En la Caja de Ahorros, aquí en Gijón. Sí, discutiendo entre los dos que si Storytelling era un buen disco de Belle Sebastian o no. Vale. Los dos coincidimos en que sí, y yo le dije que me parecía un lujo que hubiese podido escoger. Era 2005, aquí en España habíamos visto a Belle Sebastian por primera vez en el 2001 en Benicàssim, en el 2002 en Benicàssim y en el 2004 en Benicàssim. Llegaron un pelín tarde a España. Yo porque en Bilbao, la primera vez. En Bilbao, claro. En y demás. Teatro Arriaga, sí. Después, en mi caso, hubo 7 o 8 ocasiones más de verlos. En Oporto. En Oporto los vimos juntos, en Oporto, ¿no? Sí, es verdad, estuvimos viendo ya a Belle Sebastian en otros de sus buenos conciertos. Digo esta cosa para recordarla ahora. Entras a buscar en redes sociales o en Inteligencia Artificial Todd Solondz y dices, pues yo fui uno de los muchos que habló con él, porque luego la fiesta continuó en la plaza y se siguió hablando de música aquella noche. Belle Sebastian. Bueno, avanzamos en este verano de Cienfuegos. Segunda recomendación que nos haces, Vega. Miguel Gómez, el director portugués que presentó películas en Gijón, presentó películas en Sevilla y presentó películas en Valladolid. Miguel Gómez y los directores de los que lo vamos a hablar tienen en común que siguieron la trayectoria de Cienfuegos en los diferentes festivales que fue dirigiendo. No mucha gente recuerda, bueno, hace un rato hablamos con un compañero tuyo que sí había estado en aquella proyección en el año 2008, de aquel querido mes de agosto, una película que no estará en plataformas, pero que anima a la gente cuando se localice. Habla precisamente de comienzos del siglo XXI, pueblos de Trasosmontes, de la montaña
y de la Sierra Portuguesa, que podríamos estar hablando de Oscos, por ejemplo, o de Degaña, en el que hay fiestas, hay patronos y hay bandas que actúan. Entonces es la historia de una banda y la relación que ahí tiene, ¿no? Esa es una de las grandes aportaciones para mí de Miguel Gómez al cine, porque Miguel Gómez incorpora la música como un elemento determinante en sus películas. En sus películas suena de gente tan aparentemente dispar como Phil Spector o Caetano Veloso, y las canciones no están puestas al azar. Las canciones son determinantes, tan determinantes como Diarios de Obsoga. Luego hablaremos de esa canción, que además era una canción que le gustaba muchísimo a José Luis, y es importante. Miguel juega a esa delgada línea roja entre la ficción y el documental. Habla de metacine, él aparece y los equipos aparecen en mitad de las películas. Tú estás viendo que se está rodando, o sea, tú estás siguiendo la película que se está rodando. De hecho, hay una escena muy, muy autobiográfica en Las Mil y Una Noches, esa trilogía que sí está en plataformas, que se puede ver en Filming, que tomando como referencia el cuento, los cuentos de Las Mil y Una Noche, la relaciona con la crisis de Portugal en el año 2013 y 14, pero tal cual. Y de repente aparece la crisis y aparece la Troika yendo allí y tal, pero la Troika está relacionada con Las Mil y Una Noches. Y hay una escena en la que él entra en un ataque de pánico en una noria, y dice que lo va a dejar, que deja el cine, pero todo eso está metido en el... Entonces juega esa historia entre el metacine, la ficción, lo híbrido. Y luego tiene un elemento que yo creo que nos falta en nuestro cine, que es que él tiene una pasión por el cine clásico y tiene una pasión por describir el colonialismo portugués. Tabú es una película que habla de esa, qué ocurre con esa gente que termina viviendo en colonias justo antes de que las colonias dejan de pertenecer a Portugal. Ese es el ejemplo de Tabú, ¿no? Vale. Me llamó la atención la canción que vamos a escuchar, The Night. De Frankie Valli, que pasó completamente desapercibida cuando se estrenó y con los años se ha convertido en uno de los hitos del Northern Soul, sí, que tanto gustaba a José Luis, ¿no? Con Miguel también tengo una anécdota divertida, porque... Y con sus hijos, creo. Y con sus hijos, sí. Hace muchos años yo estaba en Vila do Conde en el Festival de Cortometrajes, donde se estrenó Las Mil y Una Noches en Portugal, y recibí un correo de Cienfuegos diciéndome que tenía que hablar con Miguel Gómez porque le había dicho que no podía ir al Festival de Sevilla a estrenar Las Mil y Una Noches porque se iba a Busan, al Festival de Corea del Sur. Y yo modestamente me acerqué y dije: mira, Miguel, que presentó una locura que se llamaba El Rey de la Evasión. Básicamente, si lo cuentas ahora, es fácilmente identificable con Alain, pero era la historia de un maduro homosexual que hacía cruising en el pueblo rural en el que vivía, ¿no? Llevó el premio especial del jurado en el 9, después se fue a Sevilla en el 14 con El Desconocido Lago y ganó el Giraldillo de Oro, y en el año 24 llevó Misericordia a Valladolid y se llevó la Espiga de Oro. O sea que Alain fue premiado en los 3 festivales donde José Luis ejerció labores de dirección, ¿no?
Alain Llegaría hace cine que tiene que ver con la comedia y el thriller. Siempre hay algo, desapariciones, asesinatos, te mantienen en intriga toda la película, siempre en un escenario, en un movimiento donde las emociones son primarias, básicas, humanas, y lo primario básicamente pasa por el sexo a veces, y en este caso vinculado al espacio LGTBIQ, ¿no? Entonces sus protagonistas, el del desconocido lago, es un personaje que podría recordar al movimiento de los años 70 en California, Los Ángeles, la irrupción del movimiento gay, con estos personajes rubios con bigote, Sí. pero está en un lago de Francia rodeado de maduros, ya maduritos, que buscan esa historia, ¿no? Yo creo que una de las características de él es eso, trabajar sobre esos instintos primarios vinculados a una historia en la que hay un asesinato, una desaparición, algo así. Está ambientado en lo rural. Aquí en Asturias lo rural siempre lo vinculamos a la historia bonita, tal. Lo rural de sus películas, digamos que hay mucha perversión y mucha maldad en el medio rural, como lo describe y trabaja, y ya digo, esa mezcla extraña, y luego mete un realismo mágico. De repente aparecen historias o personajes que terminan siendo determinantes en la película, pero que tú no te lo esperas, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, el deseo humano sin filtros, sin moral, y decidiendo cómo va. Estuvisteis juntos en una sala de proyección en Sevilla, sí, eso ¿no? también ¿En divertida, cine? Porque yo estaba viendo, iba a ver una película y de repente un tipo francés con un español bastante correcto me pregunta si es ocupada la silla, y le dije, hombre, para alguien que llevó el premio especial del jurado en Gijón y tomó sidra Nataulfo, siempre, y flipó un poco. Me acuerdo que además le dije, te deseo toda la suerte y espero que al menos lleves algún premio como en Gijón, y no llevó el premio especial, llevó el Geraldillo de oro, o sea que genial. La música también es importante. Bueno, claro, y vuelve a aparecer. No voy a decir nada, voy a dejar que tú digas qué vamos a escuchar ahora. Da la casualidad de que volvemos a hablar de Nick Cave, porque Nick Cave no está preparado. No estaba preparado, pero vamos a escuchar The Right Hand, que es una canción del disco Le Plot Ein del 94, y que encaja muy bien con Misericordia. Para mí de los mejores. Probablemente, sí, pero que encaja muy bien con Misericordia, porque la canción, si controlas un poco la letra, habla de un ente que controla desde la perversidad, y de eso va un poco Misericordia, porque Misericordia empieza con un joven que va al entierro de su jefe panadero de años atrás, y todo lo que empieza a ocurrir en la película es, como digo, desbordante y generalmente políticamente incorrecto. Bueno, pues vamos con Nick Cave. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. Pues avanzamos en este verano tan pintoresco, se puede decir, que nos estás proponiendo, para ir ahora a otra recomendación, que es Mia Hansen-Løve. Aquí de repente pasamos a la luminosidad, a la adolescencia, al implicarse y ser empática con esos personajes que están en crisis existencial, pero no tiene nada que ver con los anteriores directores y con la oscuridad, ¿no? Hay gente que hace mucho tiempo que relaciona a Mia Hansen-Løve como la sobrina de Louis Gomer, por ejemplo, ¿no? Y no está nada mal pensar en ello, ¿no? Su primera película es Tout est pardonné, Todo está perdonado, que también estuvo en Gijón en oficial, pero ya llegó a Gijón en el año 2011 para presentar Un amor de juventud, que fue un poco su tercera película en la que posicionó a todos los niveles, ¿no? Luego estuvo 2 veces en Sevilla, y en el año 24 Valladolid le hizo un homenaje. O sea que seguimos viendo esa relación que hay entre los tres a la hora de trabajar, ¿no? Hay mucho de autobiografía en el cine de Mia Hansen-Løve, es muy humanista, siempre abraza la belleza y siempre hay luminosidad. O sea que hay 2 películas de ella, precisamente Un amor de juventud
y La isla de Berman, que es una peli también un poco autobiográfico, que es como una directora que va a la isla donde Berman pasaba sus vacaciones de verano, está en profunda crisis editorial e existencial y también trabaja un poco a ello. Hay una peli que se llama Edén, que hay una canción que evidentemente tenemos que poner de esa película, que es Promised Land de Steel Council. La película es realmente interesante, habla de la emergencia de la música electrónica en Francia. Su hermano, el hermano de Mia Hansen-Løve, no recuerdo el nombre, pero Hansen-Løve era DJ. Bueno, digamos que la vida se le puso siempre contra, y hay una escena, para los que amamos la música, súper interesante, en la que uno deja que pongan discos dos niñatos que se llamaban Daft Punk. Creo que además lo pudiste comentar con ella, ¿no? Con ella, en Sevilla, en Sevilla. Porque en el encuentro que hubo el público le hablé de la importancia de la música en sus películas y le pregunté si en aquel momento iba a contar con su hermano para seguir haciendo bandas sonoras. Supongo que son buenos hermanos que cenan en Nochebuena, pero su hermano no se implicó. Claro. No es motivo de programa, pero Steel Council. Hay un romance ahí, ¿no? Bueno, pues con la música de Paul Weller. Con la música de Paul Weller y yo me estoy imaginando ahora mismo a José Luis saltando, brincando y bailando con cualquiera de las canciones de Steel Council. Vamos a escuchar. Bueno, poco a poco, Vega, vamos llegando al final. ¿Cuál sería tu última recomendación en este día, y en el programa de hoy? El verano de Cienfuegos, con el que, bueno, pues querías, y a lo que nos sumamos, recordar a José Luis Cienfuegos. Sí, bueno, pues vamos a terminar con Pietro Marcello, un director italiano que estuvo también por primera vez aquí en Gijón en el año 2010, con La boca del lobo, que después estuvo en Sevilla, que ganó el Giraldilla de Oro con Martín Edén y que en el año pasado, en el 25, estuvo en Valladolid con Dius, la biografía de una actriz, digamos como nuestra Margarita Sirgu italiana, sí. Que funciona, ¿no? Bueno, Pietro Marcello tiene elementos en común con Miguel Gómez, juega también incorporar metraje encontrado, de repente ves imágenes documentales en medio de la película que se plantea. Y, por ejemplo, sí que se diferencia de Todd Solondz porque los personajes, Martín Edén está basado en un relato de Jack London, el personaje en la novela es rudo y brusco, y en manos de Pietro Marcello pues el personaje es mucho más melancólico. El cine de Pietro está muy vinculado con lo social, con lo político, siempre posiciona a la clase proletariada, a los trabajadores, eso a lo largo del siglo XX en Italia, a la hora de trabajar el proyecto, y también la música es importante en el cine. Como viste, he escogido así 5 directores donde la música es importante, y yo además recuerdo y sé que José Luis pues tenía pasión para alguna de ellos, ¿no? Es muy hace una textura con mucho granulado, sigue rodando iba a decir en vinilo, en celuloide, sí. Y eso se nota, el gramaje que tiene. Y luego hay otra historia que también coincide con Miguel, que el tiempo está suspendido, de repente estás en el momento de la peli, pero no sabes si habla del futuro, si está en el momento... O sea, yo creo que los 5 directores seleccionados te obligan a ser un espectador participativo. Digamos que los 5 ponen los ingredientes y la cocción depende de ti. No son directores ni películas estándar en la que hay un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Vale. Bueno, ¿vamos a la canción? Vamos a la canción, porque además
puedo decir y confirmo que Pietro Marcello es el director de cine europeo que mejor y más baila en las fiestas de clausura de festivales. Sobre todo cuando pincha Maribel y Sebastián. Sobre todo cuando pinchan Maribel y Sebastián, que doy fe de ello. Vale. Es la canción de las 5 que escuchamos que más me llamó la atención, porque es que este personaje, Joe Dassin, claro, que es conocido en España por A ti. Pero es que se lleva cruzando en los últimos meses continuamente. Y tiene otro clasicazo que es el Champs-Élysées de los 60 y tal. Pero esta canción está muy bien porque habla del reencuentro y la nostalgia. Además, ¿no? Sí. Habla del reencuentro, la nostalgia de un tipo que se encuentra con una antigua pareja y de repente empieza a plantearse cosas y demás, ¿no? Cuando menos me parece interesante eso, acabar la temporada con Saludando. La canción se llama Saludo de Joe Dassin. Vale. Después del verano seguimos, si te parece. Creo que hay muchas cosas que contar, mucho cine del que hablar y muchas canciones que recuperar, ¿no? Perfecto, sí, y que escuchar. Vega, lo dicho, nos encanta que vengas al programa de vez en cuando para hablarnos de cine, de esta forma que tienes tan particular de mirar el cine, con lo cual nos alegra y esperamos seguir contando contigo. Pues nada, algunos como mi caso aprovecharemos el verano, ya lo estamos aprovechando para ir a festivales de cine. Esta semana pasada tocó pasarse por Vila do Conde por el Festival de Cine Portugués, pues habrá que pasarse por San Sebastián y probablemente igual en septiembre hablamos de lo que se haya visto en San Sebastián, que vaya a salas y se pueda estrenar. Nos lo cuentas aquí. Feliz verano, Vega, muchas gracias. Igualmente, y a desconectar. Venga, un abrazo. Escuchamos a Joe Dassin. Es mi verano azul. Verano azul, que aprovechamos para despedir también el programa. Gracias, Vega, y a todos ustedes, muchas gracias. Mañana volvemos otra vez con más Asturias al día. Feliz miércoles, muchas gracias.